¿Qué tal, estudiantes? Bueno, esta es como la segunda parte de la clase del martes. Quise dividirla porque el proceso de cuidado nutricio es bastante información. Si durante su carrera no se vio como tan específico y vamos paso a paso, no quiero que se desesperen, ustedes van a aprender, al final se van a dar cuenta de lo que son capaces para realizar los casos clínicos. Todo es cuestión de práctica, de práctica en los casos clínicos, de, de visualizar muy bien los pasos y llevarlos a cabo. Entonces, esta clase se trata de básicamente qué es el manual clínico y el formato SOAP, y además cómo vamos a llevar a cabo los casos clínicos. Sí les quiero comentar, todos estos formatos les quiero compartir, que yo lo realizaba en la especialidad de nutrición clínica que estudié en Nuevo León, en Monterrey. Entonces ahí estaba viendo revisando sus videos y veo un poco de preocupación por esta cuestión. Yo voy a tratar de ofrecerles lo más parecido a la realidad. Van a ser casos reales, van a ser un poco pues complicados, pero el objetivo es que ustedes estén preparados al momento de pues salir al mundo real, como alguna de sus compañeras lo mencionaba en uno de sus videos. Entonces es importante que ustedes pues pongan todo su empeño y no se desesperen. No es mucha información quizá, pero vamos a ir paso a paso, por eso está dividido paso a paso, ¿ok? Pero bueno, el manual clínico nutricional, les va a ayudar a que cuando vayan a su servicio social o cuando ya estén eh, pues laborando en donde les gustaría estar, si en un hospital o eh, en consulta externa, etcétera, en cualquier lugar donde estén en atención con pacientes o clientes, pues les va a ayudar a tener toda la información consensada. Quizá en este semestre no van a tener la oportunidad de consensar toda la información existente o de todos los pacientes o todas las patologías, pero van a tener una base y ya van a saber en dónde buscar, qué información es la adecuada y cuál es la que debemos de descartar. ¿Ok? Bueno, entonces el manual clínico, si se fijaron en la calendarización, vamos a ir por semana viendo, a partir del lunes 31, vamos a ir viendo em, lo que es paso por paso del proceso de cuidado nutricio. Por ejemplo, el lunes 31 vamos a ver em, la teoría y van a elaborar primeramente el manual del paso número 1, que es la evaluación. Y el martes también vamos a trabajar en el manual porque lleva tiempo. Sí, para hacerlo bien, un manual completo, pues va a requerir tiempo. Por eso estoy separándolos por pasos, para que lo hagan completo y estén preparados para resolver los casos clínicos que vamos a ver en semanas posteriores. Entonces, este manual clínico debe de incluir la evaluación nutricional del ABCD, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a hacer una sección, supongamos, vamos a empezar quizá em, de embarazo. Bueno, ¿cuál es la evaluación nutricional del embarazo? De la lactancia. ¿Qué parámetros son los indicados? Por ejemplo, el área lo podemos separar como área de ginecología y obstetricia. Y luego otro apartado que lo hagan la evaluación nutricional, pero ahora de preescolar o el primer año de vida o preescolar y luego escolar, adolescencia y van así adulto y luego adulto mayor, supongamos, ¿no? Entonces, eso ya depende de ustedes de realizar el acomodo. Ahora, van a encontrarse, obviamente, por ejemplo, tablas de antropometría de percentilares, de tablas de peso, talla, edad, etcétera. Entonces, lo que van a hacer es mencionar el parámetro, por ejemplo, no sé, la tabla para porcentaje de cambio de peso o el cambio de la ganancia de peso en el embarazo, lo ponen la referencia, hacen la distinción que es la ganancia de peso, ese sería el indicador,
pero la tabla la van a colocar en anexos. ¿Por qué? Porque al momento de poner toda la información pues en las primeras secciones, pues van a ser un poco de desorden. Ya anteriormente yo les había pedido a otros de sus compañeros que ya egresaron este tipo de manual y sinceramente les ha beneficiado mucho. Entonces es por eso que lo vuelvo a reiterar con ustedes para que tengan las herramientas adecuadas y cuando ya lo hayan terminado pues lo puedan imprimir de una manera como tipo manual de bolsillo para cuando vayan a la práctica, bueno, al servicio social, por ejemplo, pues tengan ese acceso rápido en pequeño y no traer pues toda la información en hojas de tamaño carta o libros porque pues realmente no van a poder llevar esa información a la práctica. Bueno, entonces espero que haya quedado claro, un poquito más claro. Les voy a poner un material de un ejemplo de semestres anteriores, de estudiantes, por ejemplo, de la Facultad de Nutrición de Salud Pública y Nutrición en Monterrey, que también lo aplican y lo elaboran con frecuencia en muchas de sus asignaturas. Después vamos a ver, debe de haber un apartado de objetivos nutricionales o de metas o estrategias, además del requerimiento macro y micronutrientes. Bueno, aquí en objetivos nutricionales pues tienen que ser específicos pues de, por ejemplo, si van a atender embarazo o embarazo gemelar o si es una paciente con lactancia, porque van a haber también pacientes que sean de medicina preventiva, o sea, que van a atender, ¿no? Muchas veces van, por ejemplo, al hospital o van a tener pacientes críticos, etcétera. Entonces, los objetivos nutricionales pueden ser también para ese tipo de población. Bueno, los requerimientos de macros, micros, agua, fibra deben de ser basadas en evidencia científica y actualizadas ya sean nacionales, por ejemplo, las normas mexicanas e internacionales, que también los podemos considerar porque muchas veces no podemos encontrar información local, digámoslo así, de México, pero podemos tener las referencias internacionales. ¿Ok? No hay un modo de cada nutriólogo. O sea, el nutriólogo muchas veces trabaja según su experiencia. Sí, en mi opinión, eso no es correcto. Sí, conforme vas leyendo y conociendo la evidencia científica que existe y te vas actualizando, pero no puedes quedarte, en mi opinión, no puedes quedarte con ese modo o esa forma de trabajar, porque a fin de cuentas la información está siendo actualizada cada momento, cada año, cada cierto tiempo. Entonces tenemos que actualizarnos, no siempre va a ser una manera. Por ejemplo, anteriormente a nosotros nos enseñaban a calcular a mano y tardábamos horas. Bueno, en esta ocasión yo les voy a enseñar a hacer los cálculos en plantillas de Excel. O si ustedes deciden y tienen un software de nutrición, adelante. Ya ahorita necesitamos cosas prácticas y necesitamos rapidez. ¿Ok? Deben de conocer que obviamente cómo se calcula a mano, ya lo vieron en semestres pasados, pero ahora tenemos que utilizar pues más tecnología. Y pues el seguimiento del plan estratégico sobre el monitoreo, que cada tiempo el periodo de que vamos a evaluar los parámetros del ABCD. Este es más o menos un ejemplo, por ejemplo, la ficha técnica nutricional de embarazo, ¿sí? Entonces, aquí pueden poner una descripción general y de información como, no sé, importante que les pueda beneficiar al momento de la práctica, ¿ok? Ahora, y viene el paso 1, solo en esta sección, ¿sí? Nosotros le llamamos como ficha técnica nutricional, en donde rápidamente podemos saber los parámetros importantes para evaluar únicamente a las pacientes de embarazo, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, la evaluación nutricional, ¿verdad? Antropometría, bioquímico, clínico, dietético. Esa es una forma de acomodo. Ustedes lo pueden acomodar de cualquier manera. Es libre de elección y como ustedes se sientan a gusto y es fácil de leer y de consultar. Entonces,
Los parámetros las recomendaciones es considerar todos los parámetros antropométricos posibles, incluir datos según la etapa de la vida o en sí la condición física, por ejemplo, cuando tengan alguna patología. Y los gráficos serán referenciados con autor y año en esta sección, pero las imágenes claras y posibles tamizajes nutricionales se colocarán en anexos. Ejemplo, el IMC pregestacional, el autor, el año, y yo voy a poner aquí anexo 1. Ganancia de peso gestacional, el autor y el año, anexo 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces son todos los posibles parámetros específicamente para esa condición. Después los bioquímicos son los parámetros más importantes que se deben de tomar en cuenta relacionados con la nutrición. Sí, el ejemplo, en el embarazo, el hierro, la glucosa, el examen general de orina, el pH, el color, el colesterol, el triglicéridos, entre otros. Y se deben agregar los valores normales para que les sirva en sus prácticas y asignaturas clínicas. Ejemplo, glucosa sin diabetes en ayuno, 70 a 100 miligramos sobre decilitro. La postprandial, el de 70 a 140 miligramos por decilitro. Con diabetes en ayuno, sí, tal. Autor y año. Siempre tienen que colocarlo porque muchas veces nos quedamos con referencias muy antiguas y pues ya hubo una actualización. Los parámetros clínicos, pues hacer referencia a sintomatología, aspectos clínicos basados en la nutrición, es decir, algunas deficiencias clínicas basadas en la nutrición que debamos revisar por etapa de vida o, por ejemplo, condición física. Ejemplos, embarazo es importante ver las deficiencias de hierro. ¿Qué signos clínicos refleja la deficiencia de hierro? ¿Sí? En el primer año de vida, pues las deficiencias de líquidos, el número de evacuaciones, la consistencia de las heces, el color de las heces. En los adultos mayores, que hay sarcopenia, que es un signo de desgaste muscular, la deficiencia proteica, los líquidos, ¿sí? O sea, ¿qué signos clínicos vemos en esa etapa de vida que debemos de tener muy en cuenta o son los que más comúnmente pueden presentar? Y los dietéticos, pues aquí es muy importante recabar la información dietética del paciente, por ejemplo, el recordatorio de 24 horas, el diario de alimentos, cuestionario indirecto o indirecto, entre otras herramientas. Y para obtener la evaluación dietética requerimos ya sea el cálculo, bueno, no ambos, más cuando son patologías, cálculo largo y por equivalentes, conteo de fibra, líquidos, los gramos por kilogramo de peso de los macronutrientes y micronutrientes importantes a considerar según la importancia de la etapa de vida o condición. ¿Sí? Por ejemplo, en los pacientes renales, aquí es muy importante determinar la cantidad de potasio, de potasio y se me va uno de calcio. ¿Por qué? Porque como tiene mucha relación con esta regulación de electrolitos, los riñones y como se ven afectados, pues es muy importante hacer este conteo. De hecho, hay tablas específicas de equivalentes del Sistema Mexicano de Equivalentes para pacientes renales. Entonces es muy importante que nosotros hagamos ese cálculo largo que le llamamos para ver los micronutrientes, para ver si están adecuadamente. Y cuando ya hacen el cálculo o la evaluación dietética, se debe de evaluar el balance de si es adecuado o inadecuado de todos los nutrientes, tomando en cuenta el porcentaje de adecuación de INANO. Este es viejísimo, esta referencia, pero pues es la regla de 3. Si no la recuerdan o no tuvieron la práctica, con toda confianza pueden decirme. Simplemente es una regla de 3, comparando el valor referencia contra lo que consume el paciente y ya está la clasificación. Y algunas guías clínicas o referencias bibliográficas mencionan que las herramientas o métodos son los recomendables para cada etapa de vida. Es decir, te dan ciertas especificaciones, las referencias de cuál es lo adecuado o no, dependiendo de la etapa de vida o de la condición de salud del paciente. Hay ciertas especificaciones en ese punto.
Luego nos vamos a brincar un poquito el diagnóstico nutricional. Esto lo vemos más adelante por parte del equipo, por el equipo 2. De todos modos, les haré una presentación específicamente para solo diagnóstico. El paso 3, pues, es la intervención en nutrición. Debemos de incluir los objetivos nutricionales, además de las estrategias. Y como ejemplo, por ejemplo, lograr mantener las reservas corporales adecuadas, así como el peso corporal de la madre. ¿Cómo? A través de un plan enfocado en distribución saludable, así como cumplir con requerimientos de ácido fólico, hierro y vitamina C. ¿Sí? Este es mi objetivo y esta es mi estrategia a través del plan enfocado. ¿Sí? Ese va a ser mi estrategia. Además, pues deben de incluir los requerimientos según las guías clínicas existentes y además de bibliografía científica y basada en evidencia o estudios de calidad, así como de libros que se incluyen en el programa de la asignatura. Se debe considerar los macros, los micros, fibras, líquidos, mencionando el autor, autores o asociación, academia y año. Y como los vuelvo a repetir, si son tablas, imágenes, se describen en esta sección y se colocan en anexos. Ejemplo, embarazo, requerimiento calórico, primer trimestre, el gasto energético basal más 0 calorías cuando están en segundo trimestre. De nuevo, el gasto energético basal más 340 kilocalorías, tercer trimestre, y así sucesivamente. La referencia es la IOM de 2006, que es referencia de Estados Unidos. Proteínas, 0.3 gramos por kilogramo al día, primer trimestre. Este sería el basal. Más 0.7 gramos segundo trimestre. ¿Sí? Es decir, que se agrega, dependiendo del trimestre, este sería el basal. ¿Ok? Y también es la referencia de la IOM del 2005. Pero hay en las referencias científicas, pues hay los requerimientos específicamente para ciertas condiciones, para lactancia, para embarazo, para paciente renal, para paciente oncológico, y están especificadas. Claro que va a haber referencias, por ejemplo, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. México puede tener también referencias, pero casi siempre son estas mismas referencias. En las normas oficiales a lo mejor se pueden dar cuenta que están dando referencia a bibliografía de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces tienen que revisar de dónde viene ese requerimiento. Y por último, el monitoreo. Este es un poco más sencillo, nada más tienen que otra vez colocar el ABCD y cuáles van a ser sus parámetros que van a vigilar, ¿sí? Y cuánto tiempo. Ejemplo, peso gestacional y ganancia de peso por trimestre cada 3 meses, ¿sí? Obviamente. Entonces, en los parámetros que voy a medir y la temporalidad. Bioquímicos, vigilar los parámetros como hierro, hemoglobina, hematocrito, ¿cada cuánto? Cada 3 meses. Vigilar los signos clínicos como falta de apetito, energía, náuseas, edema, cada mes. Ajustar el plan dietético dependiendo de los logros cumplidos y considerando el ABC, además de realizar recordatorio de 24 horas o llevar un registro de diarios de alimentos por parte de la paciente cada semana por 3 días. Si no fuera posible, un día entre semana y otro en fin de semana. Esto, hacerlo cada mes. ¿Sí? Entonces es cómo vamos a hacer ese monitoreo y qué vamos a medir y cada cuándo lo vamos a medir. ¿Ok? Espero que haya quedado claro hasta aquí. Cualquier cosa lo pueden expresar por medio del foro. Ahora, vamos a ver casos clínicos. Ahorita me quiero enfocar únicamente en el formato SOAP. Ya más adelante vemos lo que debe incluir el caso clínico y les voy a pasar un ejemplo. El formato SOAP, como sus iniciales lo mencionan, es la parte S que es subjetivo, objetivo, A es de análisis y P de plan, ¿ok? SWOP.
Esto lo manejan mucho en la práctica clínica porque es mucho más sencillo que, por ejemplo, todo un expediente clínico. Muchas veces hay expedientes clínicos como más específicos dependiendo del área, pero esto es como más práctico. Entonces, el subjetivo es básicamente como lo que te está diciendo el paciente, sí, porque como no lo puedes comprobar al 100%. Es el género, la edad, el origen, el estado civil, pues obviamente la fecha que haces la evaluación, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales patológicos, ¿sí? El motivo de la consulta y el padecimiento actual, ¿ok? En la parte de objetivo vamos a poner nuestra evaluación, todo lo que ahorita les mencionaba en la parte del paso 1 del proceso de cuidado nutricio. ¿Okay? Después viene lo del diagnóstico nutricional, como les explicaba, que todo es referente al análisis que hicieron en el paso 1 para poder elaborar su diagnóstico nutricional. Y después la P, que es el plan, es todo, aquí va, digamos que todo su cálculo, todo su plan estratégico de cuidado nutricional. Entonces van a indicar pues el tipo de dieta, ejemplo, carbohidratos, la distribución, las proteínas, los lípidos, la distribución y qué peso utilizaron. Muchas veces utilizan el peso actual, el peso estimado si el paciente está encamado, el peso ajustado porque es un paciente obeso y mi recomendación dice que utilicemos el peso ajustado para calcular el gasto basal, energético basal. Sinceramente a mí me gusta más utilizar lo que son gramos por kilogramo de peso, pero ya con la práctica ustedes van a ver cómo se puede hacer el cálculo y cuánto lo calcularon basal y el total. Cuántas calorías dependiendo de los kilogramos de peso. Y pues aquí van a poner sus macros, sus micros, los más importantes, los más relevantes, los gramos, las calorías, dependiendo de si es macronutriente y la distribución. Básicamente es como esta parte, pero más gráfica. Y colocando los totales. ¿Ok? Luego tenemos los objetivos, estrategia, objetivo de estrategia. No es necesario pues hacer muchos objetivos porque luego se van a perder y no van a saber para dónde llegar o para dónde dirigir su plan nutricional. Entonces, con 2 es suficiente. Luego ponen la distribución de equivalentes, ¿sí? Por grupo de alimento y el menú, ¿sí? Desayuno, aquí se cortó un poco la imagen, pero es desayuno, colación, comida, y van a poner lo que es el menú así un poco sencillo. Más adelante yo les voy a colocar un caso clínico de alguno de sus compañeros de semestres pasados. Aquí hay uno, por ejemplo, información subjetiva que le llaman como ficha de identificación. Paciente femenino de 71 años sin antecedentes heredofamiliares ni antecedentes personales no patológicos. Antecedentes personales patológicos, pues antecedentes de fibrilación auricular e hipertensión arterial. El padecimiento actual pues ingresa al hospital con síntomas de cansancio progresivo, dificultad para dormir, falta de aliento, tanto al caminar como en las noches. Y así una introducción médica que generalmente nosotros el padecimiento actual, perdón chicos, el padecimiento actual lo obtenemos del expediente clínico médico. Y el diagnóstico también, este es el diagnóstico médico. Después, esta es la información objetiva, antropometría, bioquímico, clínico y dietético. Si se fijan aquí ya está el porcentaje de adecuación según INANO, calorías, hidratos de carbono, proteínas, grasas. Y aquí el estudiante pues, realizó un screening nutricional, riesgo de desnutrición. Luego vamos a saltarnos al plan. Estos son sus objetivos, ¿sí? De cómo tratar a su paciente y esta es lo que ella llevó a cabo. Las kilocalorías totales más un suplemento, ¿sí?
el total. Ella utilizó el método práctico, que es 30 calorías por el peso actual. ¿Okay? Y la distribución de macronutrientes. Los macronutrientes, las calorías, los gramos por kilogramo de peso y el porcentaje de distribución. Y este es un cálculo que más adelante lo veremos, que nos puede ayudar para pacientes que están hospitalizados y críticos. Las grasas, la vía de administración oral y los líquidos que le recomendó y la fibra. Aquí, ojo, esto está equivocado, no debería de leerlo así. Ustedes deben de saber de dónde obtuvieron esto. Este libro da referencia a esto, pero el autor de este libro tuvo que haber investigado de dónde vino esta referencia. Igual este. Y bueno, terminamos por el momento. Una de las recomendaciones que yo les sugiero para elaborar su manual y para llevar a cabo sus casos clínicos, pues les recomiendo innovación, actualización de la información, que sea de otros lugares, la organización desde el inicio, terminen a tiempo cada evidencia de aprendizaje, como lo marca Morol, y pues mediten sobre su futuro, de qué repercute su dedicación en cada una de las asignaturas. Sí, repercute y bastante. Entonces, esta es su oportunidad para consensar todo lo que aprendieron en este tiempo. Y pues el pensamiento libre y respetuoso básicamente para todos. Estamos aprendiendo esta nueva modalidad y tenemos que respetar tiempos en la cuestión de si a alguien se le dificulta este tipo de estrategias, pues hay que tener paciencia. Y eso es todo, chicos. Aquí sigo pendiente. Cualquier duda y sugerencia, con todo gusto. Gracias.